Bien, daremos inicio a nuestro programa de conferencias con la honorable participación del doctor Jacobo Rodríguez Campos. El doctor Rodríguez es investigador de la Unidad de Servicios Analíticos y Metrológicos en el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, AC. Cuenta con un doctorado en Ciencias en Alimentos por el Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en donde desarrolló el trabajo titulado Estudios de compuestos volátiles de Teobroma cacao durante el proceso tradicional de fermentación, secado y tostado. Actualmente, sus investigaciones se enfocan en estudios de proteómica y metabolómica. Es nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de México y colabora en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico con fondos públicos y de la iniciativa privada. Ha publicado 21 artículos en revistas internacionales indizadas, recibiendo de ellas 500 citas sin autocitaciones. Es responsable de la formación de estudiantes de licenciatura, maestría en ciencias y doctorado. En esta ocasión, nos acompaña con su presentación titulada Dinámica de los compuestos volátiles durante el beneficiado del cacao. Sea usted bienvenido, doctor Rodríguez. Le cedo el micrófono para su participación. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Sergio, por la presentación. El día de hoy les voy a compartir un tema relacionado a los compuestos volátiles que se generan durante el beneficio del cacao. Antes les quisiera comentar que, bueno, este trabajo lo desarrollamos durante el proceso de doctorado, el cual lo realizamos en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el Instituto Politécnico Nacional, bajo la dirección de la doctora Eugenia Lugo y la doctora Eugenia Jaramillo. Este trabajo formó parte de un proyecto, de los primeros proyectos que se tuvieron en CIATEC acerca del cacao y la generación de tecnologías para el beneficio del cacao. Este proyecto se desarrolló pues ya hace cerca de unos 10 años, entre el 2009 y 2010. Y bueno, lo que les voy a presentar el día de hoy es parte de ese trabajo. Entonces, uno de los objetivos de ese proyecto y de nuestro trabajo de investigación para el doctorado, pues fue la caracterización de los compuestos volátiles o la obtención del perfil de compuestos volátiles del cacao durante su procesamiento, incluyendo pues el cacao fresco, proceso de fermentación, secado y posteriormente el tostado. El día de hoy, bueno, vamos a ver solo la parte del beneficio. Y pues cuando iniciamos con el trabajo, realizamos algunas consultas para ver qué información podíamos encontrar. Y bueno, nos sorprendió de que no había prácticamente información acerca del perfil de compuestos volátiles del cacao que se producía en México, por lo cual pues fue uno de los retos que nos propusimos para obtener el perfil de compuestos volátiles. Encontramos algunas referencias que decían que el cacao que se producía en México tenía bajos contenidos de piracinas y de algunos aldehídos como los metil butanal, etc. Y bueno, habiendo comentado esto, vamos a iniciar con nuestra presentación. Como hemos estado viendo los días pasados, el proceso productivo del cacao está integrado por diferentes etapas y una de ellas es el beneficio, que el beneficio comprende pues prácticamente lo que es la fermentación y lo que es el secado. En esta diapositiva les muestro una foto donde están el proceso productivo. Tenemos lo que es la cosecha. Ahí los productores, cuando hicimos la visita en campo, nos decían que una manera de saber cuando el cacao ya está listo para cosecharse, lo tocan y si se escucha un poco hueco, se mueve adentro del grano, es quiere decir que ya está listo para cortarse la mazorca, o bien debido a la coloración. Bueno, una vez que se cosecha el grano, generalmente se abre la mazorca. Esto se realiza en los cacaotales. En esa ocasión así fue. Y ahí pues con machete se abre la mazorca y con la mano se saca lo que es el grano del cacao con el mucílago y se va depositando en botes o en costales para posteriormente llevarlo al beneficio. Y bueno, en este proceso de
que se le llama de abrir la mazorca o partirla para sacar el grano, pues es cuando empieza la inoculación de los granos con los microorganismos que hay presentes en las manos de los productores, en la propia cáscara del cacao, y en los machetes, en los contenedores en los cuales se transporta el cacao al beneficio. Una vez que ya tenemos el cacao en baba, que se le llama, que es el grano de cacao más el mucílago, es transportado al beneficio. Ya en el beneficio, como nos lo han comentado en otras presentaciones, pues se deposita en cajas de madera, que estas cajas pueden ser de diferentes maderas, de diferentes dimensiones. Y bueno, ya inicia el proceso de fermentación, el cual pues va a durar diferentes días dependiendo del tipo de cacao, de las condiciones climáticas, hablamos de temperatura, humedad. Y esta puede durar de 3 hasta 8 días, dependiendo de la variedad, como comentamos. Posteriormente viene lo que es el secado. Una vez que ya termina el proceso de fermentación, viene lo que es el secado. Este secado se puede realizar de dos maneras. Uno es el secado al sol, el cual es el más recomendable porque, de acuerdo a las referencias, mencionan que es donde se desarrolla mejor el perfil de compuestos volátiles en el cacao. Y otro es el secado mecánico, que es secado con aire caliente, y hay pues secadores tipo Samoas, en el cual se inyecta aire caliente, el grano se está moviendo, y de esta manera se realiza el secado. El secado al sol pues dura varios días también, que va a depender pues de la intensidad del sol, y puede durar 5 días, más o menos. Y bueno, lo que hemos estado escuchando en otras pláticas durante la fermentación, hay una sucesión microbiana. La fermentación inicia prácticamente desde el momento en que se sacan los granos de la mazorca y se depositan en las cajas. Entonces ahí empieza la fermentación alcohólica, en la cual tenemos la participación de diferentes tipos de levaduras, y bueno, se produce etanol, así como algunos compuestos volátiles que producen estas levaduras. También producen algunas enzimas pectinolíticas que van degradando la pectina del mucílago, formando un exudado, el cual pues, es rico en azúcares y en etanol en este primer momento, y posteriormente ya va a ser rico en algunos ácidos. Posteriormente de lo que es la fermentación alcohólica, como hemos venido escuchando, pues viene lo que es la fermentación láctica, en la cual tenemos la producción de ácido láctico, todo esto en el mucílago, en la parte exterior del grano. Posteriormente viene lo que es la fermentación acética, en la cual es una reacción altamente exotérmica, donde vamos a tener un pico de temperatura, del cual puede llegar de 45 a 50 grados. Y bueno, esta temperatura nos ayuda a nosotros también para que dentro del grano pues muera lo que es el germen, y con esto inicien lo que son las reacciones enzimáticas dentro del grano. Posteriormente ya aparecen otro tipo de bacterias, que pueden ser algunos bacilos, o inclusive si no se mueve el grano pueden aparecer hongos. Estas bacterias de tipo bacilos o hongos pueden generar algunos compuestos volátiles como ácidos de cadena corta, que pueden producir algunas notas que bueno, antes se reportaba que no eran muy agradables, y ahorita vamos a comentarles. Bueno, ¿qué sucede fuera y dentro del grano? Como comentábamos hace un momento, tenemos la intervención primeramente de las levaduras, las cuales se consumen los azúcares que están en el mucílago, produciendo etanol principalmente, y así como generan también enzimas que van degradando lo que es la pectina presente en el mucílago, y pues se forma ese exudado que les comentaba, el cual es rico inicialmente en azúcares. Posteriormente con el desarrollo de la fermentación ácido láctica y ácido acética, pues este exudado ya es rico también en ácidos. Entonces, después de la fermentación acética se genera esa temperatura cercana a 50 grados. Estos ácidos empiezan a penetrar
al interior del grano. Como les comentaba, se muere lo que es el embrión, liberándose internamente enzimas que entran en contacto con los sustratos, se rompen las estructuras celulares. Dentro de esas enzimas tenemos invertasas, polifenoloxidasas, que van degradando o invirtiendo los azúcares, produciendo a partir de sacarosa, glucosa y fructosa, que posteriormente van a ser los que van a permitir la producción de ácidos de compuestos volátiles, perdón, durante el secado y el tostado del grano. Asimismo, también se produce una difusión de algunos compuestos como es los alcaloides, teobromina, cafeína. Algunos compuestos fenólicos también salen del grano, y esto permite que también algunos, por ejemplo, la astringencia o el amargor del grano vaya disminuyendo. Entonces, esto es lo que sucede tanto externamente como internamente en el grano. Hay un cambio de color internamente en el grano también. Si es púrpura el cacao, si es cacao forastero, pues va a terminar de una coloración café. Y si es blanco, pues, que es relacionado con el cacao criollo, pues también al final va a terminar con una coloración café. Bueno, esto es lo que sucede durante la fermentación. Durante la fermentación se inicia la producción también de compuestos volátiles que producen estas levaduras y estas bacterias, y otros compuestos volátiles que ya se encuentran pues formando parte del grano. Algunos factores que afectan la composición del grano durante el beneficio, son algunos factores que influyen y otros son pues determinantes que están relacionados con la composición del grano. Algunos factores que influyen, por ejemplo, como el genotipo, el área geográfica, condiciones climáticas, condiciones de suelo. Dentro del genotipo, pues nos comentaban en días anteriores que se tienen 3 tipos de cacao, que es el forastero, el trinitario y el criollo. Antes las referencias mencionaban que el cacao criollo producía un cacao fino de aroma, sin embargo, tenía la desventaja de tener menor producción y de ser susceptible a plagas y enfermedades, así como a sequías. Caso contrario, el cacao forastero producía un cacao de muy buena calidad aromática, sin embargo, producía mayor volumen y era más resistente a plagas y enfermedades. Bueno, sin embargo, el doctor Avendaño el lunes nos comentó en su plática que pues el cacao criollo, si se le tiene buena atención, pues también tiene buenos rendimientos, por lo cual tenemos buenos rendimientos y un cacao pues fino de aroma. Y bueno, en cuanto a la atención del cacao, pues tenemos lo que es las condiciones del suelo, un suelo bien fertilizado, las condiciones climáticas, como hablaba de sombra, etcétera. Y en cuanto a la composición del grano, pues tenemos la composición del grano de cacao, tenemos azúcares, ácidos, proteínas, polifenoles, que estos van a afectar pues la formación del perfil de compuestos volátiles y del sabor del cacao ya tostado. Posteriormente tenemos el tratamiento post cosecha. Antes algunos autores reportaban que en algunos países como Ecuador se almacenaba, después de cosechada la mazorca, la almacenaban de 1, 2 o 3 días en montones y posteriormente la abrían y ya realizaban el proceso de fermentación. Comentaban que esto les ayudaba a mejorar el perfil de compuestos volátiles del cacao. Y bueno, algunos factores determinantes en el tratamiento post cosecha era la actividad enzimática, el nivel de almacenamiento y el nivel de madurez del cacao. En cuanto a la fermentación y secado, pues tenemos que es el método utilizado para fermentar. Hemos visto que se realiza en cajas, pueden estar horizontales o en tipo escalera. Inclusive, dependiendo del volumen, hay algunos productores que si no tienen cajas, pues hacen la fermentación en montones, las cubren con hojas de plátano para que alcance la temperatura, etc. La duración, la temperatura que alcanza la masa de grano, el nivel de humedad, y bueno, las condiciones climáticas pues también van a influir. No es lo mismo hacer una fermentación en diciembre, que es pues un poquito más fresco el clima, hacerlo
a finales de mayo, junio, etcétera. Y bueno, los factores determinantes, pues las condiciones aerobias, anaerobias, hablando de, por ejemplo, del volteo, la remoción del grano de una caja a otra, y todo esto va a afectar al final lo que es el perfil de compuestos volátiles de nuestro chocolate o cacao tostado que nosotros obtengamos. Bueno, quería comentarles esto que ya estuvimos viendo en días anteriores para empezar a hablar sobre nuestro caso de estudio. En este estudio nosotros visitamos un beneficio que se encuentra, o al menos en aquel tiempo se encontraba en Cunduacán, en el ejido Tulipán, y un beneficio de cacao que pertenece a la Asociación Agrícola Local número 22, Amado Gómez, y nos dieron la oportunidad de visitarlos y estar ahí en el beneficio, pues tomando muestras durante todo el tiempo que duró la fermentación. Y como les comentaba, en un inicio, esto fue pues, cerca del 2009, ya tenemos algo de tiempo. Y bueno, nosotros dividimos en diferentes etapas nuestra experimentación. En la etapa 1 hicimos la evaluación del cacao fresco, fermentado y seco de manera tradicional. Es decir, estuvimos en el beneficio, estuvimos tomando muestras desde el cacao fresco durante los días que duró la fermentación. Tomamos muestras en diferentes puntos de los cajones para después realizar una serie de evaluaciones. Asimismo, en el cajón también tomamos la temperatura con un termopar, el cual tenía una longitud de unos 15-20 centímetros que nos permitía introducirlo dentro de la caja. Y ya en la etapa 2 hicimos una evaluación del efecto del tiempo de fermentación y de la temperatura de secado sobre el perfil de compuestos volátiles con el objetivo de obtener pues algunas condiciones óptimas para que nosotros obtengamos un perfil de compuestos volátiles pues lo mejor posible. Bueno, en la etapa 1, como les comentaba, trabajamos con cacao fresco, cacao fermentado. En este caso, la fermentación duró 8 días y un secado al sol, que este cacao duró 5 días. En las imágenes que pueden ver en la parte inferior, este es el beneficio, estas son las cajas en las que se estaba realizando la fermentación. Y bueno, aquí estamos tomando muestras a diferentes profundidades de la masa del grano para posteriormente hacer nuestros análisis, nuestras determinaciones, en los cuales se incluía el perfil de compuestos volátiles. Y una vez que ya el cacao estaba fermentado, se realizó el secado al sol. Ahí en el beneficio tenían un patio en el cual extendían el cacao y lo estaban moviendo también durante el día. Bueno, nosotros trabajamos con cacao tipo forastero, que fue el que tenían ahí en el beneficio. Como les comentaba, la fermentación duró 8 días. La frecuencia con que hacían el volteo era cada 24 horas. Y las cajas de madera tenían una dimensión de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Entonces eran cajas bastante grandes que tenían una capacidad aproximadamente de 1000 kilogramos de cacao. Posteriormente el secado fue al sol y tuvo una duración de 5 días. En las imágenes de abajo, las personas que trabajaban ahí en el beneficio realizaban el volteo con botes, como lo estamos viendo aquí en la imagen que les estoy señalando. Entonces iban pasando la masa de grano de una caja a otra cada 24 horas. Nosotros realizamos la visita aproximadamente en principios de junio, entonces aquí adentro alcanzaban temperaturas de 45 grados, temperaturas bastante elevadas. Y bueno, ya como resultados, encontramos que, por ejemplo, la temperatura más alta nosotros la registramos en el tercer día, que fue cercana a los 51 grados, 50 grados, 51 grados. Y bueno, precisamente ahorita vamos a ver si en ese momento fue cuando se alcanzó la mayor producción de ácido acético.
o qué fue lo que sucedió para relacionar esa reacción exotérmica que hablábamos con respecto a la generación de temperatura. Medimos también el pH del grano y también de la pulpa y testa. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros separamos la pulpa y la testa del grano y evaluamos el pH por separado. De tal manera que al inicio el grano tenía un pH en 4 alcalino cercano a 6.5, mientras que la pulpa y testa tenía un pH más ácido, alrededor de 4. Hace rato mencionábamos que cuando se produce este ácido, tanto el láctico como el acético en el mucílago, estos ácidos penetran al interior del grano y esto es lo que hace que vaya disminuyendo el pH al interior del grano de cacao. Por otro lado, en la pulpa y la testa, pues el ácido cítrico que contiene se va consumiendo por las levaduras y las bacterias, y eso hace que vaya incrementando el pH. De tal manera que al final de la fermentación prácticamente encontramos un pH igual en ambas partes del grano. Y al final del secado, pues ya encontramos un pH ligeramente más bajo en el grano que en la pulpa y testa. Con respecto a la humedad, también determinamos la humedad tanto en el grano como en la pulpa y testa. Y bueno, en la pulpa y testa encontramos contenidos de humedad que fueron durante la fermentación de 80 a 70% aproximadamente, y en el grano de 45% aproximadamente. Y bueno, ya al final del secado, en el grano disminuye la humedad alrededor del 7-8%, lo cual ya permite que este grano pueda ser almacenado sin tener problemas de contaminación por hongos. Algunos compuestos no volátiles que evaluamos nosotros fueron los azúcares, y en particular fueron la sacarosa y la glucosa y fructosa. Entonces, al inicio de la fermentación, pues teníamos un contenido más alto de sacarosa, y los contenidos de glucosa y fructosa fueron menores, pero conforme fue incrementando o aumentando los días de fermentación, pues vemos que la sacarosa, esto es al interior del grano, fue disminuyendo y fueron aumentando los azúcares reductores como glucosa y fructosa, que van a ser pues los precursores para que se generen compuestos volátiles en las etapas posteriores, como es el secado y el tostado. Evaluamos algunos ácidos no volátiles, entre los cuales estaba el láctico, y encontramos que al tercer día de la fermentación encontramos la mayor concentración de ácido láctico, el cual pues pasó se difundió del exterior del grano en el mucílago hacia el interior del grano, y posteriormente disminuyó un poco al final del secado. En cuanto a los compuestos volátiles, nosotros realizamos la determinación de los compuestos volátiles en el cacao fresco. Aquí lo que hicimos fue separar también la testa del grano, de tal manera que solo sometimos al tratamiento de extracción de los compuestos volátiles el puro grano, sin la testa. Y bueno, en el cacao fresco, en este caso tipo forastero, encontramos solo 8 compuestos volátiles, entre los cuales había 2 alcoholes, 3 aldehídos, 2 cetonas y un ácido. Y al final de la fermentación ya encontramos 20 compuestos volátiles, aumentando el contenido de alcoholes, de aldehídos y cetonas, ésteres y ácidos. Y bueno, en estas imágenes les mostramos cómo fue evolucionando el contenido de estos compuestos volátiles a lo largo de la fermentación. Tenemos los alcoholes, tienen un comportamiento que subía y bajaba a lo largo de la fermentación. Tenemos por otro lado lo que son los aldehídos y cetonas. Tenemos 4, la más abundante fue la cetoína. Por otro lado tenemos los ésteres, en el cual el acetato de etilo fue el que presentó la mayor abundancia. En este caso no cuantificamos, tenemos solo unidades de área. Sin embargo, pues el acetato
de etilo fue el que presentó la mayor abundancia, y esto fue pues entre el día 3, exactamente cuando presentó el mayor contenido. Y bueno, este se forma por la esterificación de lo que es el ácido acético con el etanol, y precisamente coincide cuando tenemos el mayor contenido después el contenido de ácido acético, el cual lo vemos en la siguiente imagen, en la figura D. Aquí les presentamos los ácidos. El que presentó la mayor unidades de área pues fue el ácido acético, el cual lo encontramos en el día 2, el mayor contenido. Y si recordamos, la temperatura máxima la encontramos o la detectamos, si no me recuerdo, también en el día 2, en el día 3. Entonces, pues coincide ese aumento de temperatura en el grano con la producción del ácido acético. Al final de la fermentación ya tenemos el incremento de otros ácidos, como lo es el ácido isovalérico y el ácido isobutírico. Estos ácidos, bueno, el ácido acético es el responsable de las notas o descriptores a vinagre, que nos comentaba la doctora Socorro el día lunes. Y el ácido isobutírico isovalérico producen unas notas como a queso añejado, que bueno, a algunas personas no les agrada, y de hecho algunos autores reportaban que son notas indeseables. Sin embargo, lo que hemos escuchado a lo largo de este foro, pues dependiendo del mercado al cual se dirija este cacao o el chocolate ya formulado, pues va a tener aceptación. Entonces, algunos autores manejan que estos dos ácidos pueden producir algunas notas que no son muy aceptables por algunos consumidores. En esta figura les mostramos cómo fue la producción del etanol, el cual encontramos la mayor abundancia, la mayor cantidad el día 1, precisamente cuando inicia la actividad de las levaduras. Y bueno, ya la línea verde está en lo que es el ácido acético. Los compuestos volátiles y no volátiles que nosotros identificamos durante el proceso de fermentación, los sometimos a un análisis de componentes principales para ver cómo iban evolucionando y ver si podíamos encontrar alguna relación con respecto a los días de fermentación. En la figura de arriba, la cual les estoy señalando, tenemos los compuestos volátiles. Aquí tenemos que este análisis de componentes principales explicó cerca del 60% de la variación de los datos. Entonces, en la figura de arriba tenemos los compuestos, tanto volátiles y no volátiles, y pues se encuentran principalmente en 3, 4 cuadrantes. Y en la figura de abajo tenemos los días de fermentación. En esta figura, en la figura inferior, tenemos lo que es el día 0, el día 1 de fermentación, día 2, día 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De tal manera que los días de fermentación los pudimos agrupar en cuatro grupos, y los pudimos relacionar perfectamente, o nos permitió relacionarlo con el cuadrante, con la figura de arriba, y ver cómo iban cambiando estos compuestos en relación al avance de la fermentación. Hablábamos, por ejemplo, cuando revisamos lo del pH, que el pH al inicio de la fermentación en el grano era más alto. Teníamos también los contenidos de sacarosa más altos al inicio de la fermentación, de tal manera que el componente 1 del lado negativo nos permitió separar aquellos compuestos que eran más abundantes o se encontraban mayor contenido al inicio de la fermentación. Y así vamos viendo, por ejemplo, cómo se van generando los compuestos volátiles a lo largo del transcurso de la fermentación. Por ejemplo, tenemos el ácido acético, el cual lo encontramos en el tercer día de fermentación, y los otros compuestos o otros ácidos que se van produciendo al final de la fermentación, es decir, en el día 6 y 7, como el ácido isobutírico, el ácido isovalérico,
Entonces, esta figura nos permitió ver de una manera muy clara cómo iba evolucionando la formación de estos compuestos volátiles y también su contenido. Ok, entonces estos son los compuestos volátiles y no volátiles durante la fermentación. Y posteriormente hicimos lo que es la evaluación de los compuestos volátiles durante el secado. Para recordar un poquito, en la fermentación encontramos 20 compuestos volátiles y en el secado incrementó a 24. Entonces no fue un incremento muy importante. Sin embargo, algo que observamos, que fue ya después del secado, encontramos prácticamente los mismos grupos de alcoholes, aldehídos, ésteres y ácidos, y encontramos una piracina, que fue la tetrametilpiracina, la cual es de las más abundantes ya en el cacao tostado. Bueno, posteriormente en estas gráficas les mostramos cómo fue la evolución de los compuestos volátiles a lo largo del secado. Aquí lo interesante es ver, por ejemplo, que el ácido acético sigue siendo el que presenta el mayor contenido prácticamente de todos los compuestos, y el acetato en este caso acetato de metilo para los ésteres. Estos compuestos volátiles que nosotros identificamos en el secado, también los sometimos a un análisis de componentes principales para ver su evolución y ver si podíamos agrupar esos días de secado en algunos clústeres. Y pues aquí podemos ver en la figura de abajo que los días de secado se pueden agrupar de acuerdo al comportamiento de los compuestos volátiles en tres clústeres. Algunas conclusiones de esta parte del trabajo fue que los compuestos volátiles mayoritarios del cacao fresco pues fueron de 3 grupos: aldehídos, cetonas y alcoholes. El proceso de fermentación duró 8 días, los cuales se agruparon en 4 clústeres. El primer grupo fue el del cacao fresco con el día 1 de fermentación. En el segundo grupo tenemos el día 2. En el tercer grupo los días 3, 4 y 5. Y finalmente, en el cuarto grupo tenemos los días 6, 7 y 8, en los cuales encontramos pues, mayores contenidos de ácidos, aldehídos, ésteres. Y bueno, en el secado pudimos agrupar los días en 3 grupos. Y al final pues sobresalieron los ácidos en cuanto a su contenido. En este caso fue el ácido acético, algunos ésteres, alcoholes, y bueno, ya encontramos una piracina. Este trabajo lo publicamos en el 2011. Aquí, por ejemplo, también hay para, digamos, nosotros poder encontrar cuándo detener la fermentación, que es algo que estuvimos observando. En este caso, los trabajadores del beneficio hacían cortes del grano, como ya nos comentó la doctora Ann, si no mal recuerdo. Iban observando el contenido de humedad y la coloración. Entonces, cuando observaban ciertas características tanto de humedad como coloración, decían, pues ya está listo. El grano ya está bien fermentado y podemos trasladarlo al secado. Cuando estuvimos revisando esta información bibliográfica de cómo podíamos nosotros, de alguna manera, proponer algún índice para detener el proceso de fermentación, encontramos que un autor recomendaba que se hiciera un índice de unos compuestos volátiles, o se hiciera una relación entre el 3-metilbutanol acetato y el 3-metilbutanol. Entonces decían que si esta relación de estos dos compuestos daba un índice mayor a 1.5, el cacao ya estaba sobrefermentado, y que si este índice era menor a 1.5, el cacao estaba bien. Nosotros hicimos esta relación, este índice, y a los 6 días de fermentación encontramos que este índice era de 0.99, y a los 8 días este índice fue de 1.6 aproximadamente. Entonces, bajo este
siguiendo, digamos, la recomendación de estos autores o su propuesta, podríamos sugerir que se podría haber detenido la fermentación a los 6 días. La otra etapa del trabajo que realizamos pues fue ver precisamente en qué día podíamos nosotros detener la fermentación, así como sugerir alguna temperatura de secado para cuando se tenían o se tienen problemas, por ejemplo, climáticos sobre todo, y que no permite que el cacao pueda ser extendido en los patios para secarse. En ese tiempo así lo hacían, pero ahora, pues ya con las visitas que hemos realizado, algunos beneficios, realizan el secado en tipo de como invernaderos, donde ponen camas. Estos tipos de invernaderos están cubiertos de plástico, entonces les ayuda a obtener temperaturas más altas. Y bueno, aquí en este experimento lo que hicimos fue tomar cacao de 2, 4, 6 y 8 días de fermentación, los cuales sometimos a diferentes temperaturas de secado y fueron 60, 70 y 80 grados centígrados. Como les comentaba, lo que hacemos para hacer la extracción de los compuestos volátiles, separábamos la testa del cotiledón y solo nos quedamos con el puro cotiledón, el cual molíamos y ya poníamos en nuestro vial para hacer la extracción de los compuestos volátiles. Tuvimos los siguientes tratamientos de 60 grados con diferentes días de fermentación, 70 grados con 4 días de fermentación, 2, 4, 6 y 8, 80 grados de temperatura. Y también pues nos pusimos dos controles, que fue un secado artificial, que fue el de Samoa, que de acuerdo a lo que nos comentaron los productores, fue cacao que se sometió a 65 grados de temperatura con 8 días de fermentación, y un cacao secado al sol, el cual nosotros estuvimos monitoreando y aproximadamente alcanzaba en la masa de grano 50 grados, y bueno, tenía 8 días de fermentación. Y bueno, hicimos la evaluación de los compuestos volátiles de todos estos tratamientos y observamos que, por ejemplo, en este caso de los alcoholes, algunos disminuían su contenido y otros lo aumentaban conforme iba avanzando la fermentación, y íbamos incrementando la temperatura. Entonces, y estos los comparamos contra los controles. Aquí también uno de los objetivos de ese trabajo fue encontrar aquella temperatura de secado que nos diera un perfil de compuestos volátiles similar al secado al sol, que es el que se recomienda más para obtener un perfil de compuestos volátiles óptimo. Bueno, en este caso tenemos los alcoholes, los cuales en la gráfica de arriba, las mayores abundancias las encontramos al final de la fermentación, 6 y 8 días para 60 y 70 grados de temperatura. En esta diapositiva les mostramos cómo fue la evolución o cómo fueron cambiando los contenidos de algunos aldehídos y cetonas. Y de la misma manera que los alcoholes, al final de la fermentación, y aquí para las 3 temperaturas de secado, encontramos los mayores contenidos de estos aldehídos y cetonas. Sin embargo, pues no hay diferencias significativas. Y algunas les mostramos en estas figuras algunos contenidos de algunos aldehídos, como el 2-metilbutanal, 3-metilbutanal, que estos generan notas a chocolate, los cuales seguramente pues contribuyen a ese aroma, a ese olor que nosotros percibimos en el chocolate. Y bueno, va aumentando, conforme va avanzando los días de fermentación, va aumentando su contenido. Evaluamos también los ésteres. Aquí encontramos algún comportamiento contrario a los 2 grupos anteriores. Si podemos observar en la gráfica superior izquierda, al final de la fermentación, para las 3 temperaturas, vemos que los contenidos de ésteres van disminuyendo. Y si vemos las gráficas en la parte inferior, el acetato de etilo, el que tiene el mayor contenido y va disminuyendo, entonces probablemente sea el que está influyendo en el comportamiento que vimos en la gráfica superior, porque los demás compuestos o los otros ésteres que estuvimos nosotros monitoreando, pues disminuyen
Algunos se mantienen y algunos otros inclusive pues tienen un incremento a la mitad de la fermentación y luego disminuyen un poco. En cuanto a los ácidos, vemos que el mayor contenido, si vemos la gráfica superior izquierda, vemos que los mayores contenidos los encontramos a la mitad de la fermentación, y esto pues es debido al contenido de ácido acético que encontramos precisamente a la mitad de la fermentación. Posteriormente vemos que va disminuyendo. Entonces, si vemos en las gráficas que están en el centro, si vemos el comportamiento del ácido acético, pues vemos que tiene exactamente la misma dinámica como la gráfica que está al lado superior izquierdo. Otros ácidos que también les presentamos es el ácido isobutírico, que bueno, a 70 y 80 grados, unos 70 grados tiene un incremento a lo largo de la fermentación. A 80 grados prácticamente no hay diferencia. Aquí podemos observar que encontramos el mayor contenido, uno de los contenidos altos, pues en el secado al sol. Con respecto al ácido isovalérico, aquí vemos que incrementa conforme va aumentando los días de fermentación, y prácticamente no hay diferencias al final de la fermentación para las tres temperaturas que se evaluaron. Tenemos también el comportamiento del ácido propiónico, el cual va incrementando su contenido a lo largo de la fermentación para los tres tratamientos de temperatura. Tenemos otro grupo que evaluamos, que fueron lo que encontramos, que identificamos, que fueron en este caso piracinas. Aquí ya con el tratamiento térmico encontramos más piracinas. Cuando fue el secado al sol, solo detectamos y encontramos la tetrametilpiracina, aquí ya encontramos más. Y pues en general las piracinas van incrementando su contenido conforme va aumentando los días de fermentación y también la temperatura. Aunque si vemos en la gráfica superior izquierda, prácticamente no hay diferencias para las tres temperaturas en cuanto al contenido total de piracinas. En cuanto al número total de compuestos identificados, están aquí resumidos en esta tabla, y estuvimos viendo en los diferentes tratamientos en cuáles encontramos el mayor contenido de compuestos de todos los grupos, y en este caso a un tratamiento de 70 grados con 6 días de fermentación encontramos 18 ésteres, 8 aldehídos y cetonas, 8 alcoholes, 4 piracinas y 8 ácidos. Entonces, ese podría ser ya un indicio de qué tratamiento podría a nosotros funcionarnos. Todos los compuestos que nosotros identificamos en estos tratamientos los sometimos también a un análisis de componentes principales. Y en este caso, este análisis nos explicó cerca del 50% de la variabilidad de los datos. Aquí nosotros ya identificamos cerca de 56 compuestos volátiles. Si recordarán, en el cacao que fue secado al sol, identificamos solo 24. Bueno, aquí es prácticamente el doble. Y bueno, ya como comentábamos en la diapositiva anterior, encontramos ya mayor cantidad de piracinas. Y bueno, aquí en la gráfica de abajo, donde tratamos de ver cómo fue el comportamiento de los diferentes tratamientos, cómo se agruparon. Podemos ver que el componente, aquí tenemos componente principal 1 y componente principal 2. Podemos observar que los grupos que nos los separa el componente principal 1 se separan por días de fermentación. Entonces tenemos de izquierda a derecha los tratamientos con 2 días de fermentación, posteriormente los tratamientos con 4 días de fermentación, 6 días de fermentación y 8 días de fermentación. De tal manera que de este lado positivo del componente 1 tenemos los días de fermentación al final con los tratamientos al final de la fermentación con 8 días, y ahí seguramente vamos a encontrar aquellos compuestos que se generan como el ácido isovalérico, la tetrametilpiracina, los cuales se forman al final de la fermentación. Y los controles, pues los vemos aquí en este cuadrante, los cuales no están, digamos, dentro de los grupos que se formaron. Posteriormente, lo que hicimos fue graficar el componente principal 1 y el componente principal 2.
Y aquí lo que encontramos fue de que el componente principal 2 nos ayudó a separar, en este caso, la temperatura. Si vemos en el lado, que es el lado negativo del componente 3, vemos todos los tratamientos de 60 grados y el de tratamiento de Samoa. Y del lado positivo del componente 3 vemos los tratamientos de 70 grados y 80 grados. El componente 1 nos sigue separando por días de fermentación. Y aquí lo interesante que encontramos fue que el tratamiento de 70 grados con 6 días de fermentación y 80 grados con 6 días de fermentación están muy cercanos al secado al sol, lo cual nos indica que estos tratamientos van a presentar perfiles de compuestos volátiles muy similares al secado al sol, que era parte de los objetivos que también estábamos nosotros buscando para nosotros sugerir un secado que fuera similar al sol, así como cuando podríamos nosotros detener la fermentación. Y bueno, aquí encontramos que puede ser a los 6 días, y lo cual pues coincide con el estudio que realizamos y presentamos anteriormente. Este trabajo también lo publicamos en el 2012 y está aquí en esta revista. Y bueno, pues comentarles que estos trabajos han sido de los primeros que se han publicado para lo que es la caracterización del perfil de compuestos volátiles del cacao, en este caso forastero, que se produce aquí en México. Y bueno, han tenido muy buena aceptación por la comunidad. A la fecha todavía se siguen citando, y ya ambos trabajos pues tienen un poco más de 100 citas. Y bueno, de mi parte es todo. Les agradezco por su atención, y pues quedo atento a sus preguntas o comentarios.